Hola y bienvenidos a Rendimiento sobre Ruedas, tu podcast sobre ciclismo y rendimiento. Soy David Dijón, entrenador en Peak Performance, y hoy vamos a entrar en el tema de la durabilidad. Cuando pensamos en rendimiento en ciclismo solemos hablar de potencia, FTP, VO2 max o umbrales. Pero la realidad del ciclismo, especialmente en pruebas de fondo, es que no gana solo el que más potencia tiene, sino el que menos la pierde con el paso de las horas. Esta capacidad de mantener un alto rendimiento a pesar de la fatiga acumulada es lo que hoy se conoce como durabilidad. También tiene otros nombres como resistencia a la fatiga, que quizás la hayáis escuchado así. Este es un concepto que ha cobrado una enorme relevancia en los últimos años dentro de la fisiología del ejercicio, principalmente gracias al trabajo de investigadores como Stephen Seiler, Ed Coyle, Burnley and Jones o Íñigo San Millán. Y es que si lo pensamos bien, en etapas de 5 o 6 horas o en fondo de 200 kilómetros, el verdadero reto no está en alcanzar el umbral en un momento determinado, sino en seguir rindiendo bien después de 3, 4 o 5 horas de esfuerzo continuo. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué es la durabilidad? ¿Qué mecanismos fisiológicos lo determinan? ¿Cómo se mide? Y sobre todo, ¿cómo se entrena? Así que bueno, vamos a empezar primero definiendo lo que es la durabilidad. En términos científicos, la durabilidad es la capacidad de mantener la respuesta fisiológica a su máxima estable durante un esfuerzo prolongado. En otras palabras, es la resistencia de nuestro sistema fisiológico a la fatiga progresiva. Cuando realizamos un esfuerzo constante, por ejemplo, rodar 3 horas al 70% del FTP, nuestro cuerpo empieza a desviarse de su estado inicial. La frecuencia cardíaca aumenta, es decir, hay deriva cardíaca, el consumo de oxígeno se eleva, la eficiencia muscular disminuye y la percepción del esfuerzo crece. Ese deterioro progresivo es lo que mide la durabilidad. Un ciclista con buena durabilidad no solo tiene un FTP alto o un gran consumo máximo de oxígeno, sino que puede mantener un alto porcentaje de ese FTP durante muchas horas sin que su fisiología se desestabilice. Como explican Seiler y colegas en el artículo en 2021 en el European Journal of Sport Science, la durabilidad refleja la capacidad del atleta para retrasar los efectos de la fatiga metabólica y cardiovascular que aparecen con la prolongación del ejercicio. Por tanto, la durabilidad es una medida de resistencia a la fatiga funcional, no de potencia absoluta. De hecho, también hay sitios donde a la durabilidad se le llama, como dijimos antes, resistencia a la fatiga. Ahora vamos a hablar de lo que serían los mecanismos fisiológicos detrás de la durabilidad. La pérdida de durabilidad se debe a una serie de cambios que ocurren progresivamente en diferentes niveles: cardiovascular, metabólico y neuromuscular. Veamos los principales. El primero que vamos a hablar es la fatiga cardiovascular. Durante esfuerzos prolongados se produce lo que conocemos como deriva cardíaca. La frecuencia cardíaca aumenta con el tiempo, aunque la intensidad sea la misma. Esto se debe, entre otras cosas, a la deshidratación, disminución del volumen plasmático y aumento de la temperatura corporal. El corazón debe latir más rápido para mantener el mismo gasto cardíaco, pero su eficiencia disminuye. Este fenómeno fue descrito por Coyle y González Alonso en el 2001 y se asocia con un menor retorno venoso y una reducción del volumen sistólico. El segundo aspecto a considerar sería la fatiga metabólica. En el plano metabólico, el músculo empieza a perder eficiencia. Se reduce la oxidación de grasa, aumenta el uso de glucógeno muscular y aparecen metabolitos como el lactato o los iones de hidrógeno que alteran el pH y la contracción muscular. Íñigo San Millán, en un artículo en 2020, ya subrayó la importancia de la mitocondria en este proceso. Los ciclistas con mayor densidad mitocondrial mantienen mejor la homeostasis metabólica, retrasando la acumulación de lactato y fatiga. Recordemos que ya hace dos capítulos, pues ya hablamos lo que era la homeostasis, por si queréis volverlo a repasar. Así que volviendo al tema de la durabilidad, lo que podemos considerar es que una buena durabilidad está directamente relacionada con una alta capacidad de oxidación lipídica, y esto está relacionado con el concepto de FatMax, y una baja dependencia del glucógeno durante el ejercicio prolongado.
Y el tercer y último aspecto a considerar en lo que sería este capítulo de mecanismos fisiológicos que que ocurren en la durabilidad sería la fatiga neuromuscular. El sistema nervioso también sufre. La repetición continua de impulsos y contracciones provoca una disminución de la actividad motora y una reducción en la fuerza máxima voluntaria. Según Berlin y Jones, sobre un artículo en 2018, esta fatiga neuromuscular contribuye de forma significativa al descenso del rendimiento tras varias horas de pedaleo. Por eso, incluso aunque el corazón y los músculos sigan funcionando, el sistema nervioso puede ser el primer limitante. Bueno, ahora que hemos visto los mecanismos fisiológicos de la durabilidad, pues vamos a pasar a cómo se mide esa durabilidad. Y es que medir la durabilidad es algo complejo, porque no se trata de un valor absoluto como el FTP. Se mide observando cómo cambian los marcadores fisiológicos y de rendimiento con el paso del tiempo o de la carga. Algunos de los métodos más utilizados hoy en día son, en primer lugar, la deriva cardíaca, también llamado el decoupling, del HR decoupling. Y este fue propuesto por Steven Seiler y considera que el HR decoupling o el desacople compara la relación entre la frecuencia cardíaca y la potencia en distintas fases de un esfuerzo prolongado. Si tras una hora la frecuencia cardíaca se deriva más de un 5 o 6% para mantener la misma potencia, se considera que la durabilidad está comprometida. Este método es útil en salidas largas a intensidad constante y plataformas como Interval CQ, Training Peaks o WKO ya lo calculan automáticamente. El segundo método para calcular lo que sería la durabilidad sería ver la deriva del consumo de oxígeno o eficiencia metabólica. En estudios de laboratorio se puede analizar la deriva de consumo de oxígeno, lo que sería el VO2 drift, durante un esfuerzo prolongado al 65 o 75% del consumo máximo de oxígeno. Cuando el consumo de oxígeno aumenta más de un 5 o 10%, se interpreta que la eficiencia metabólica disminuye. Lo que pasa es que el problema de esta medida pues, sería obviamente llevar a cabo un test en laboratorio, que obviamente no todos tienen acceso a ello. Y el tercer y último aspecto a considerar para medir esa durabilidad sería lo que yo creo que es uno de los más usados, que sería los cambios en el perfil de potencia, ya que esta es otra manera de estimar la durabilidad y se hace observando cuánto cae la potencia crítica o el FTP después de varias horas de ejercicio. Para ello se usa la métrica de curva de potencia, perdón, en fatiga tras X kilojulios o X kilojulios por kilo. Si un ciclista puede mantener el 95% de su potencia crítica o FTP tras 4 horas, su durabilidad es excelente. Si cae al 80%, pues todavía hay margen de mejora. Estudios recientes de Esquiva y colegas del año 2023 ya proponen calcular la potencia post-fatiga como marcador de durabilidad funcional. Así que ahora vamos a hablar de cuáles serían esos determinantes de la durabilidad. Porque aunque la durabilidad se manifiesta en el rendimiento, sus raíces son fisiológicas. Podemos resumir los principales determinantes en 5 grandes áreas. La capacidad aeróbica, que se mediría a través del consumo máximo de oxígeno, y esta es una buena base para medir el consumo máximo de oxígeno. Perdón, que quería decir que es una base sólida de consumo máximo de oxígeno es necesaria, pero no es suficiente. También hay otros factores que son los que vamos a ver ahora. Pero principalmente podemos decir que si no tienes un buen consumo máximo de oxígeno, pues esa capacidad en la durabilidad pues se va a ver afectada, ¿no? Otro aspecto sería la eficiencia metabólica. Los ciclistas con alta oxidación de grasas y glucógeno estable mantienen mejor la energía. El tercer punto sería la capacidad mitocondrial y densidad capilar. Si tenemos más mitocondria, esto significará que tenemos un mejor reciclaje energético y esto nos generará menos fatiga. El cuarto aspecto sería la economía neuromuscular. Y esto tiene relación con la técnica y la eficiencia del pedaleo, ya que reduce el coste energético por vatio. Y el último punto a considerar sería la resiliencia cardiovascular. Y esta es la capacidad del sistema para mantener un gasto cardíaco estable con el paso de las horas.
Bueno, y ahora pues os preguntaréis cómo se entrena esa durabilidad, porque bueno, todo esto está muy bien que me lo cuentes, David, ¿no? Pero ¿qué hago yo para mejorar esto? Y es que aquí viene lo que sería lo más importante para muchos, ¿no? Y podemos considerar que la durabilidad no se entrena con intervalos cortos y de alta intensidad, sino con la carga prolongada y sostenida en el tiempo. Y ahora voy a proponer varias formas de mejorar esa durabilidad. El primero sería con el volumen y carga crónica. La evidencia muestra que los atletas con mayor carga crónica de entrenamiento aeróbico, lo que sería el CTL, tienen una durabilidad más alta. Según Seiler en 2010 y Steven Lanao en 2017, los ciclistas que acumulan mucho tiempo en zonas bajas, zona 1 o zona 2, desarrollan adaptaciones mitocondriales y deficiencias que prolongan su resistencia funcional. Y eso pues está relacionado con el CTL, como hemos dicho, porque si veis cómo se calcula el CTL, vemos que en el TSS lo que principalmente pesa son las horas de entrenamiento. La segunda propuesta sería entrenamiento polarizado o piramidal. El entrenamiento polarizado, mucho trabajo suave y algo de trabajo muy intenso, favorece tanto la base aeróbica como la capacidad de recuperación metabólica. En este sentido, un entrenamiento polarizado o piramidal mejora más la durabilidad que uno basado únicamente en el umbral. La tercera forma de entrenamiento sería con entrenamiento en estado de glucógeno bajo. Y esto es algo que hoy día pues, se tiene muy poco en cuenta y está relacionado con el concepto de flexibilidad metabólica. Pero bueno, entrenar ocasionalmente con bajo contenido de glucógeno muscular estimula las señales moleculares, perdón, que promueven la biogénesis mitocondrial. Y esto, la principal, sería la PGC1-alfa. Estudios de Hansen et al. En 2005 e Impi et al. En 2018 demuestran que este enfoque, conocido como training low, puede mejorar la durabilidad metabólica. Sin embargo, requiere una buena planificación para no comprometer la recuperación ni el rendimiento agudo. El cuarto método de trabajo sería con salidas largas con control de potencia. El clásico entrenamiento de fondo pues sigue siendo insustituible para desarrollar la durabilidad. Rodar entre 3 y 6 horas en zona 2 manteniendo la potencia estable y observando la deriva cardíaca es uno de los mejores métodos para mejorar la durabilidad real. Un ciclista que pueda hacer 5 horas 70% del FTP sin deriva cardíaca o sin que ésta sea mayor al 5%, podemos considerar que tiene un sistema fisiológico muy sólido en cuanto a durabilidad. Y el último aspecto para mejorar la durabilidad es uno que está hoy muy de moda, que es la nutrición y la hidratación. La durabilidad también depende de la gestión del combustible. Mantener una alta disponibilidad de carbohidratos durante la competición retrasa la fatiga neuromuscular y preserva la función mitocondrial. Burke et al. En 2018 demostraron que ingerir entre 90 y 120 gramos de carbohidratos, aunque ya sabemos que hoy pues, se está haciendo más, y el consumo durante esfuerzos de fondo reduce la deriva metabólica y mejora la potencia sostenida. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que esto va en contra de lo que sería el tercer punto, que sería el entrenamiento en bajo estado de glucógeno, ¿no? Y entonces, pues aquí es donde entra la función del entrenador, porque cada vez más vemos cómo el entrenamiento y la nutrición pues tienen que ir de la mano. Por eso, bueno, una de las cosas que yo hice cuando empecé ya en esto del entrenamiento, pues fue sacar formaciones de nutrición, por ejemplo, el curso de expertos en nutrición y suplementación deportiva, y eso me permitió, pues, ser capaz de adaptar la nutrición de mis deportistas y ajustarlo a, a lo que sería esas demandas y esos objetivos relacionados con el entrenamiento, porque muchas veces tú puedes programar algo, pero si la nutrición no va de la mano con lo que tienes propuesto, pues las adaptaciones no se van a producir. Ahora vamos a hablar algo de lo que, bueno, a lo que mucha gente le interesa, que sería la durabilidad en el ciclismo profesional. Y es que en el ciclismo de élite la durabilidad es una de las variables más determinantes. En el Tour de Francia, por ejemplo, los corredores que brillan en la tercera semana, como pueden ser Pogacar o Vingegaard, no solo tienen el mejor consumo máximo de oxígeno,
sino la menor caída de potencia tras muchas horas y días de carga. Un estudio de Leo y colegas en 2022 en el International Journal of Sport Physiology and Performance demostró que los profesionales pueden mantener el 90-95% de la potencia crítica o FTP tras 5 horas de competición, mientras que los deportistas que no son profesionales caen por debajo del 80%. En otras palabras, la diferencia entre un ciclista de élite y uno de nivel medio o bueno no está tanto en el FTP, sino en cómo responde el cuerpo al paso del tiempo y la fatiga acumulada. Y esto, pues bueno, está relacionado también con un story que compartí en mi Instagram hace unos días, donde también se veía un estudio relacionado con esto, ¿no? Y se veía como en la durabilidad, en los deportistas que no profesionales, pues había una caída del doble con respecto a los ciclistas que sí eran profesionales. Así que bueno, resumiendo, ¿qué aplicaciones prácticas tiene lo que sería la durabilidad para el ciclista no profesional? Pues bueno, ¿qué puede hacer un ciclista amateur para mejorar su durabilidad? Pues en primer lugar lo que debería hacer sería aumentar progresivamente el tiempo en salida larga, ¿vale? Como acumulando más volumen según el nivel. El problema, bueno, que aquí no todos tienen tanto tiempo y habría que jugar con otros factores, como sería, bueno, el tiempo en zona, según lo que interese trabajar, ¿no? El segundo aspecto sería controlar la deriva cardíaca, ya que si supera el 5 o 6%, la sesión pues ya ha sido muy exigente. Otro aspecto a considerar sería planificar el volumen semanal buscando una progresión y consistencia, no solamente en intensidad, sino también en volumen. Introducir, como hemos dicho, días de glucógeno bajo, por ejemplo, rodaje en ayunas. También pues, se podría optimizar la nutrición e hidratación durante salidas largas, en días en las que vamos a hacer intensidad durante muchas horas, pues también trabajar lo que sería ese gut training, ¿no? El entrenamiento del estómago, que sería comer muchos carbohidratos y bueno, y así pues también seremos capaces de hacer esfuerzos largos después de varias horas de entrenamiento y también nos va a ayudar a la hora de la competición. Y el último aspecto a considerar pues sería evaluar la fatiga funcional, observando cómo ha caído la potencia después de 3-4 horas o incluso más si tu objetivo es correr en carreras mucho más largas, ¿no? En resumen, lo podríamos decir que la durabilidad no se gana en el laboratorio, sino en la carretera, con constancia y un volumen bien planificado. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el post y os animo a compartirlo con vuestros contactos. Podéis seguirme en redes sociales, ya sabéis, lo dejo en la descripción, mis redes, y también os animo a leer también artículos que publico en mi blog, que si este post os ha gustado, pues yo creo que también obviamente os va a gustar todo lo que hay allí. Y bueno, también, pues si os ha gustado este post, pues también os animo a darle me gusta y a suscribiros al canal, porque eso al final pues me va a ayudar bastante. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.